Le damos inicio al curso teórico práctico de Derecho Administrativo, Procedimiento, ¿no? Va a comenzar la doctora María Emilia Manberti, abogada por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derecho por la Universidad de Columbia y especialista en Derecho Administrativo por la UBA. Es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Columbia y coordinadora de la Clínica de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Trabaja como consultora independiente, habiendo asesorado a distintas entidades como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es cofundadora del Centro de Implementación de Derechos Constitucionales, una organización de la sociedad civil dedicada a promover el fortalecimiento institucional en la provincia de Buenos Aires. Bueno, le damos la palabra a la doctora. Bueno, gracias a todas las personas que están acá por su tiempo, a quienes organizaron por su trabajo y por la invitación. Como habrán visto en el programa, la idea de la jornada es cubrir varios temas que nos dividimos acá en la mesa, y yo voy a empezar con lo inicial, que es, valga la redundancia, las cuestiones de cómo se inicia el procedimiento administrativo y los temas de legitimación en el procedimiento administrativo. Voy a tratar de tomar no más de 20 o 30 minutos para dar lugar a preguntas después de las exposiciones, sea después de todas o después de esta, pero si hay algo que no se entiende o algún comentario urgente o algún punto para discrepar en el momento, me interrumpen. No sé, están online como pueden interrumpir, pero me avisan y abrimos. Se puede, perfecto. Bueno, algunas consideraciones generales antes de entrar en el papel, el texto de la ley, que es una invitación a pensar un poco lo que vamos a conversar ahora sobre cómo se inicia el procedimiento y las reglas de legitimación en función de lo que son las finalidades del procedimiento administrativo, que es algo que conversaron la jornada anterior, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene ese procedimiento administrativo? Es buscar una conciliación entre partes, es limitar la actividad administrativa. A mí me gusta pensar en la idea de que el particular o la persona que inicia un procedimiento administrativo funciona como un colaborador de la administración, y pensar críticamente algunas reglas de legitimación en función de esa perspectiva acerca de qué busca lograr un procedimiento administrativo. Voy a retomar esta idea al final de la presentación para incentivar algunas preguntas o intercambios, ojalá. Dicho eso, voy a empezar a hablar de lo que es más como el derecho vigente, y en general voy a hacer referencias a lo que es la regulación a nivel nacional, provincial y municipal, que está bastante alineada en las temáticas que estamos hablando. La actuación administrativa, un procedimiento administrativo, voy a empezar con lo básico, iremos profundizando, se puede iniciar centralmente de dos formas: de oficio, por la administración pública, ¿sí? Cuando decide comenzar una contratación para adquirir un bien y un servicio, hacer una inspección, sancionar disciplinariamente a un agente que se desempeña en la administración, o a petición o a instancia de parte, ¿sí? Alguien que le pide a la administración que le otorgue un beneficio de la seguridad social, alguien que le pide a la administración que le emita una certificación ambiental, ¿sí? Instado por una parte. Obviamente que ese inicio del procedimiento, cualquiera de ambos casos, tiene que ver por una autoridad competente, y en general va a disparar un procedimiento que está regido por algunos principios que estoy segura que vieron la vez pasada, que tienen que ver con la celeridad, la eficiencia, el informalismo. En principio, una vez que se inicia, la impulsión de ese procedimiento, que lo verán después, la hace de oficio la administración, y en el caso de la regulación nacional, que está ya un poco más actualizada en lo que es por medios electrónicos, se aclara que tiene que ser por medios electrónicos, y que hay una excepción a este principio que tendría que ver con procedimientos que sean de interés exclusivo de la persona o el particular que inicia esa actuación. Como es un curso teórico práctico, yo no sé cuánto nivel de familiaridad hay procedimientos administrativos en los derechos, solo mencionar que hoy por hoy este inicio del procedimiento puede tener lugar por medios electrónicos. A nivel nacional eso ya está incorporado de manera general en la legislación, se usa una plataforma que es la plataforma de trámites a distancia OTAD. A nivel provincial y municipal es un poco más atomizado, menos claro cuáles son las reglas. Con la pandemia muchas entidades empezaron a permitir este inicio electrónico de las actuaciones, no siempre se mantuvieron, no siempre hubo claridad acerca de los alcances jurídicos de
de ese inicio, pero bueno, un comentario como práctico del inicio en el 2022. En todo caso, siguiendo lo que está planteado en el programa de hoy, vamos a enfocarnos en lo que sería no el inicio de oficio, sino el inicio a petición de una parte de los procedimientos, que es lo que trae a colación la idea de legitimación. La idea de legitimación, no, tratar de ser prolija con mis machetes para cumplir el tiempo, normalmente en el derecho se entiende de dos formas, en un sentido como de proceso, ¿sí? La capacidad que tiene una persona de ser parte, ¿sí? No, hay reglas de mayoría de edad, de ser parte en cualquier procedimiento o proceso en general. Y una legitimación que está más vinculada a la causa asociada a la pretensión que se trata de ejercer en un proceso o procedimiento, ¿sí? O sea, es la capacidad de ser parte en un procedimiento, en este caso en particular. Se relaciona con el derecho sustantivo o el fondo de lo que se discute en un procedimiento. Y en esto es en lo que me voy a enfocar primero, ¿sí? No en la capacidad general de quién puede ser parte en un procedimiento administrativo, que las reglas son similares a las del proceso judicial, ya lo van a ver, pero en principio es cualquier persona, jurídica o física, pública o privada. No me voy a enfocar en esa generalidad, sino en la legitimación concreta vinculada a la causa. Entonces, sobre esa legitimación, ¿qué nos dicen las reglas que están escritas en el papel? Que en principio, y esto es análogo en las tres jurisdicciones o los tres niveles de gobierno que les comenté, tienen legitimación para ser parte en un procedimiento administrativo las personas que sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo. En algunos casos se habla de derecho e interés legítimo, pero la idea detrás es que hay un derecho subjetivo o un interés legítimo. En las tres jurisdicciones se mencionan, procedimientos en los cuales no existe la capacidad de volverse parte. En el caso de la provincia se habla de los procedimientos vinculados con obras de servicios públicos y cuando la administración ejerce facultades potestativas. ¿Sí? Hola, Laura. Bueno, entonces la regla general es que la legitimación para ser parte en un procedimiento exige que la persona tenga un derecho o un interés legítimo. Ahora vamos a profundizar qué significa esto. Y por fuera de esta legitimación se le reconoce a cualquier persona la capacidad de efectuar denuncias, ¿sí? Que son como manifestaciones de la violación de alguna norma del ordenamiento que no le dan a la persona denunciante el carácter de parte en el procedimiento administrativo, pero aún así las reglas del procedimiento administrativo suelen reconocer esta posibilidad y regular algunas cuestiones de cómo se puede manifestar la denuncia, algunas pautas básicas procedimentales de cómo ejercer ese derecho más amplio. Entonces hay similitud en las tres regulaciones. A nivel nacional se agrega en la misma disposición alguna previsión acerca de los terceros, ¿sí? A quienes se les pueda afectar algún derecho que tengan reconocido de manera sustantiva en un procedimiento, se consideran parte independientemente de cómo se incorporen a ese procedimiento, ¿sí? Por citación o no. Ahí, viene a colación la discusión teórica de qué es un derecho subjetivo y un interés legítimo, que a mi juicio es una discusión que hoy pierde un poco de vigencia, pero es la que sigue volcada en la legislación de Argentina en las tres jurisdicciones que les hablaba. Esa es una distinción que no es el ámbito para entrar en detalles, pero que viene del derecho italiano, esta distinción entre un derecho subjetivo y un interés legítimo, donde tiene sentido hacerlo porque hay doble jurisdicción, ¿sí? Se pueden defender algún tipo de intereses tutelados frente a la administración o frente al Poder Judicial. Acá es una distinción que no tiene mucho efecto práctico, dado que frente a la administración puede ejercer ambas potestades o titularidades, y que ha generado distintas formas distintos entendimientos para indicar uno u otro concepto. El que más extensión ha tenido tiene que ver como con la exclusividad o concurrencia de los titulares, ¿sí? De estas protecciones jurídicas. La idea más básica o tradicional es que quien tiene un derecho subjetivo tiene una situación de exclusividad en la protección que le da el ordenamiento jurídico,
y quien tiene un interés legítimo está en una situación de concurrencia con otras personas que también tienen intereses similarmente protegidos por el ordenamiento jurídico, pero que en ambos casos tienen reconocida, digamos, esta tutela y pueden peticionar ante la administración. En otros casos se ha tratado de distinguir en función, por ejemplo, de los derechos o mecanismos, incluso en el propio, de las pretensiones que pueden ejercer quienes tienen intereses legítimos o derechos subjetivos, pueden pedir la anulación de un acto, pueden pedir una indemnización, pero en la práctica, como les digo, es una discusión que es un poco ociosa, la de distinguir una u otra tutela, porque se mezclan y normalmente la persona que es titular de cualquiera de las dos cosas va a ser parte de estos procedimientos y eventualmente, posiblemente, pueda acceder a la justicia. Lo que sí tiene más sentido diferenciar es esta clase de protecciones de lo que se ha denominado como interés simple, que es el interés en la general, en el cumplimiento de las normas, y que no permitiría diferenciar a la persona que tiene ese interés de ninguna otra del grupo o de la sociedad o de un colectivo. En todo caso, como vamos a ver, hay procedimientos administrativos que protegen los intereses de todas las personas, le dan legitimación a todas las personas, con lo cual incluso esa discusión en algunos casos prácticos también se difumina o pierde valor práctico. Algunos comentarios más sobre legitimación. No hay prevista una instancia inicial tan clara como hay en algunos procesos judiciales de análisis de admisibilidad formal que evalúen un poco la legitimación del procedimiento administrativo. Normalmente se hace una evaluación más general en una instancia única. Y sí, es importante saber que esta legitimación o esta calidad de parte que da la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo, pero no la calidad de denunciante, sí que sería la que tienen las personas que tenemos en común todas las personas, de interés general de protección del ordenamiento. Esta calidad da una serie de derechos, algunos de los cuales tal vez hayan repasado en la primera sesión, que tiene que ver con ofrecer prueba, interponer recursos, eso lo van a ver después hoy en otras sesiones, pero también algunos iniciales, como tomar vista de las actuaciones, ¿sí? La legislación vigente en las tres jurisdicciones que les hablo, le da, por ejemplo, el derecho de tomar vista, o sea, acceder al expediente que refleja un procedimiento administrativo a las partes, sus patrocinantes y representantes, eso no viene al caso, pero la idea es que si no se es parte de un procedimiento, no se puede acceder a esas actuaciones, que en muchos casos pueden ser públicas por otras razones, pero esta regulación reconoce ese derecho solo quienes tengan legitimación para estar en un procedimiento administrativo y sus representantes a grandes rasgos. Una nota sobre la práctica, por el nombre del curso, no sé cuánto es el interés de quienes están acá, no siempre estos derechos se pueden ejercer de manera tan clara. Obviamente el derecho a interponer un recurso, si está en plazo y cumplir los requisitos formales, es muy fácil de ejercer, pero un derecho tan sencillo como tomar vista a veces requiere de un esfuerzo argumentativo ante la administración que puede ser agotador. A nivel nacional, como les decía, donde está más estandarizada la regulación de la tramitación electrónica de los expedientes, se da el derecho a tomar vista sin suspensión de plazos por la consulta electrónica del expediente, pero en los casos en los que no es así, ir a pedir vista incluso cuando se es la parte o la persona patrocinante de la parte es un ejercicio agotador en muchos casos y que requiere mucha creatividad argumentativa. Hay una norma en la provincia de Buenos Aires que exige que el derecho a tomar vista de ella esté exhibida, esa disposición en las mesas de entradas. En mi experiencia es una norma que está altamente incumplida, que si vamos a hablar de legitimación, podríamos hablar de la legitimación, no sé, del Colegio de Abogados para pedir el cumplimiento de esa norma. Pero bueno, el punto general es que esta calidad de parte de la que hablamos en las personas legitimadas abre este abanico de derechos de una forma que la calidad titular de un interés legítimo o de un interés simple o denunciante no abre. Este paquete de regulaciones traen reglas también sobre cómo se pueden representar esas partes en el procedimiento, pero tal vez eso exceda un poco la presentación inicial y básica del tema, pero son reglas parecidas a las del proceso judicial, ¿sí? La posibilidad de unificar personerías, como revocar los mandatos, con algo más de flexibilidad en la práctica acerca de la forma en la que se puede
dar un poder de representación a alguien. O sea, a nivel judicial normalmente va a ser un poder ante un escribano público, a nivel administrativo hay algunas flexibilidades, pueden dar cartas poder u otros esquemas, pero a grandes rasgos van a ver que la representación de esas partes en el procedimiento es muy similar a la representación de una parte en un proceso judicial. A nivel normativo, mucho más no hay regulado, no es que las leyes de procedimiento se expanden demasiado en analizar este tema, que es sencillo y es lineal, pero sí por ahí hacer una mención a cómo leer esas regulaciones a nivel normativo en el marco constitucional más grande y la jurisprudencia de los tribunales de la provincia y de la nación. Que han identificado o han operativizado otro grupo de derechos, ¿sí? Que son los derechos de incidencia colectiva, que están reconocidos a nivel constitucional y que de alguna manera inciden en el valor práctico que tiene esta distinción de derecho subjetivo e interés legítimo, porque aunque no lo reconozcan las normas de procedimiento administrativo, también tutelan otra serie de derechos que, si bien no siempre o no necesariamente son de la sociedad como todo, como total, esta idea del interés simple, sí pertenecen a colectivos o grupos que son mucho más difusos o difíciles de definir que los de las categorías clásicas que sigue reflejando la normativa de procedimiento administrativo. A nivel federal, la Corte Suprema ya tiene desde ALABI jurisprudencia que está muy consolidada en la identificación de intereses tutelados por el ordenamiento y no usa esta distinción de derecho subjetivo e interés legítimo, porque incorpora, como les digo, la dimensión colectiva de los derechos, sean individuales homogéneos o colectivos sobre bienes colectivos. Y hay jurisprudencia interesante también de la Suprema Corte bonaerense que usa argumentos adicionales que tienen que ver con la protección del acceso a la justicia y la idea de tutela administrativa en la Constitución provincial, y también usan el argumento del texto del Código Contencioso Administrativo, que habla más en general de intereses tutelados por el ordenamiento. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte en esta jurisprudencia, donde a veces se discute la legitimación procesal con relación a la legitimación en el procedimiento que se había reconocido o negado de ser administrativa? Es proponer una interpretación armónica que siempre esté a favor de la apertura de la acción, ¿sí? Por una serie de principios que derivan más de la literatura de acceso a la justicia o de tutela administrativa en su caso. Hoy 20 minutos, así que voy a plantear 2 temas más y redondear. Pero bueno, solo para que sepan, son discusiones teóricas, pero que deberíamos enmarcar en otras normas, ¿sí? Los códigos, las protecciones jurisdiccionales. No tiene sentido cerrar un mecanismo que en muchos casos funciona como instancia previa a un proceso judicial si la persona tiene derecho a acceder a ese proceso judicial, incluso si la ley de procedimiento administrativo no reconoce legitimación a asociaciones para proteger derechos colectivos. Algo sobre representación hablamos. Sí quería mencionar que todas estas reglas que les menciono son las que están previstas en las regulaciones genéricas de procedimiento administrativo, pero hay muchas otras regulaciones que, incluso cuando no se autoperciben o autodefinen como de procedimiento administrativo, impactan en estas reglas porque son excepciones a esas reglas. El caso más claro es el de procedimientos de acceso a la información pública, ¿sí? Una solicitud de información pública no es más que el inicio de un procedimiento administrativo, y el procedimiento para responder a esa solicitud no es más ni menos que un procedimiento administrativo que normalmente está sujeto a reglas especiales, y que en Argentina y en prácticamente todos los países del mundo permiten o habilitan la legitimación para iniciar ese procedimiento a cualquier persona. No tiene que ser ni siquiera un habitante de la jurisdicción requerida, digamos, puede ser cualquier persona. En la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo una ley muy vieja que requiere derecho subjetivo de interés legítimo. Con Álvaro tenemos patrocinado un caso ante la Corte pidiendo su inconstitucionalidad, que va caminando. ¿Cuántos años lleva? Y es de 2015. 13, 15. Tiene una excepción previa por falta de legitimación. Lo estabas diciendo, estaba preguntando. Resuelta positivamente, podemos entrar después más en el debate, y ahora está con dictamen favorable para resolver.
Pero bueno, ese es el ejemplo más de manual de un procedimiento administrativo que tiene otras reglas diferentes de legitimación activa. Y esto hay que poner atención, porque cuando se leen las regulaciones de acceso a la información pública, por ejemplo, no se suele decir, esta regla es una excepción, o esto es un procedimiento administrativo. Se regula el derecho de acceso a la información pública con lo que son las regulaciones de estilo de ese derecho, y en realidad lo que está haciendo es una excepción por especialidad a las reglas generales de legitimación que les acabo de comentar. Algo similar pasa con la cuestión ambiental, que incluso es más compleja porque el tipo de interacciones o de actuaciones administrativas en esa materia es mucho más diversa, mucho más sofisticada que la del acceso a la información pública. Pero está lleno de leyes a nivel, y normas en general, a nivel provincial y nacional, que reconocen distintos derechos que se traducen en el inicio de procedimientos administrativos a toda persona, sin el requisito de un interés legítimo o un derecho subjetivo. Pueden ver la ley 11723 a nivel provincial, que aunque es una ley que ya está quedando medio vieja, habla de todos los habitantes, le da una serie de derechos que incluyen el de iniciar procedimientos. Suelen incluirse en este paquete de procedimientos con reglas de legitimación especial, los de participación, solicitud de audiencias públicas y demás, pero en la práctica posiblemente los de acceso a la información y procedimientos ambientales representan un mayor volumen de actuaciones administrativas que tienen excepciones a estas reglas. Y para cumplir el plazo, el tiempo acordado y seguir esta idea de plantear otros esquemas y ver si abrimos discusiones, dejo un pensamiento por fuera de lo que está normado, que tiene que ver con qué sentido tiene pensar las reglas de legitimación en el procedimiento administrativo como están pensadas, que básicamente son una mímica o una repetición levemente adaptada de las reglas de legitimación en el proceso judicial. Las reglas de legitimación en el proceso judicial tienen una base constitucional que es el requisito de que exista una causa o controversia, que tiene que ver con la división de poderes que tenemos. En la administración no tenemos por qué pensar la actuación administrativa ceñida a una causa o controversia, pero estas reglas de legitimación en el fondo están replicando esa idea, ese tipo de relación entre quien solicita y quien es solicitado, que tal vez debería ser totalmente distinta si pensamos, por ejemplo, en la idea de colaboración, o reflexionamos más sobre cuál es la finalidad de un procedimiento administrativo en el 2022. Y asumen otra premisa que, si bien tiene base constitucional, a mi juicio, en Argentina y en otra parte de los países occidentales, pierde un poco de actualidad, y la premisa es que puede haber una separación entre la generación de reglas abstractas y la aplicación de esas reglas, y que las reglas son suficientemente claras como para ser aplicadas sin más, digamos, insumos o aportaciones de las partes, ¿sí? Esta idea, por ejemplo, las legislaturas sancionan leyes que son muy claras que el poder administrador ejecuta al poder ejecutivo. Hoy por hoy las intervenciones de la administración en muchas áreas son tan complejas que es difícil pensar que la administración va a saber de antemano todo lo que tiene, va a tener toda la información que necesita para poder simplemente aplicar una regla sin abrir sus procedimientos más allá de las partes, en este sentido estricto que acabo de narrar, que sigue reflejando nuestra legislación. Hay mucho para pensar, por ejemplo, sobre las implicancias de organización administrativa de la respuesta a la pandemia, pero muchas de esas intervenciones en el fondo son actuaciones administrativas que pueden ser categorizadas como procedimientos administrativos, y la administración, no la de Argentina, esto es escrito para administraciones de muchas partes del mundo, no sabía qué hacer porque no tenía la información, no podía producir reglas que aplicara, en su caso, en un procedimiento que cuestionaba o iniciaba una persona individual, porque no tenía el conocimiento para lidiar con ese problema público. En un contexto donde los problemas públicos tienen ese nivel de complejidad y requieren de la evaluación, los aportes y el monitoreo, a mi juicio, de un número ampliado de personas, incluso si no son titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos, pienso que estas reglas de legitimación tienen mucho espacio para ser repensadas. Pero lo voy a dejar ahí para escuchar opiniones de otras personas. ¿Quieren que haga preguntas o después lo último? Sí, ahora sí, no pierde la... ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer a la doctora? ¿Otra vez? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
La pregunta va sobre la parte práctica, cuando empiezan a verse vulnerados estos principios de la tutela administrativa efectiva, como el derecho a la vida. Pues la vida idónea para reclamar en el caso de que a uno se le aporte un número de expediente, por ejemplo, del Banco Central, es un caso práctico que me ha sucedido, no tengo posibilidad de entrar en ningún sistema a poder ver ese expediente administrativo que está tramitando. Es un amparo en sede judicial, es la única vía que hoy tengo para poder reclamar esta ordenación de este principio fundamental de la tutela administrativa, digo, que se está charlando tanto. Y el amparo puede ser difícil a veces como vía idónea, porque habría que ver qué es lo que estás cuestionando. Si es una práctica, por ejemplo, que es difícil de probar, o no hay tan claramente un acto o una omisión, puede ser que haya problemas con la admisibilidad formal del amparo. Si lo hubiera, puede ser que el amparo no se resuelva en el tiempo que vos necesitas para tomar esa vista, o sea, algo tan sencillo como tomar... Claro, digamos que cómo tomás la vista, cuál es la vía para poder... No, formalmente podrías acudir a la justicia finalmente, digamos, el control de la oficina que sea el central, en este caso, cuando afecta a un derecho, lo tiene formalmente la justicia. Esto ya es una opinión personal. Para ese tipo de cosas yo insistiría con la propia administración, o sea, es terrible, pero creo que es un ejercicio de insistir y golpear puertas y hablar con quien haga falta. Esto es un comentario totalmente práctico, no jurídico, ¿no? Siento que ahí va a ser más eficiente o vas a lograr ver el expediente más rápido si insistís frente al organismo que tiene el expediente, que si iniciás un proceso judicial, incluso en los casos donde pueda ser formalmente admisible. Después lo que va a haber es una serie de protecciones de procedimiento frente al incumplimiento de algunos derechos tuyos. Sí, puede ser que se incumple alguna pauta de procedimiento, se pueda anular un acto eventualmente, que no te estén corriendo algunos plazos. Pero la pregunta concreta es porque intentás tomar vista y no te dan vista. Es ¿Por qué? una vista en un expediente del Banco Central. El Banco Central no tiene oficina de atención comercial, no hay forma de comunicarte ni electrónica ni no electrónica. O sea, yo no puedo reclamar o cómo debo entrar al sistema del Banco Central a ver un expediente. Siguen solicitando, o sea, me aportaron el expediente en el que yo elevo el reclamo. El reclamo es sobre la restricción de la compra de moneda extranjera, que mucha gente está en el tema del subsidio ahora, que se le restringe la compra de moneda extranjera oficial. Dan de baja el subsidio, pero quedan en un lapso de una laguna en la que tampoco tienen el subsidio, pero tampoco pueden comprar. Se debe un formal reclamo en el banco o la entidad emisora, en este caso sería Banco Provincia, pero ellos, desde la entidad emisora, dicen todo lo maneja el Banco Central. Se eleva un informe, se hace el reclamo formal, te dan un número de expediente, GBE, acá en provincia tenemos REVA, ellos en la nación tienen GBE, pero no tenés forma de ingresar ni hablar con nadie para, digo, ¿cómo para tomar vista para ver qué sucede con ese reclamo? ¿Viste? ¿No? Es imposible, no atienden, no puedes ir a ningún lugar físico. Entonces, ¿cuál es la vía que uno... No, para mí si vas a Reconquista, sí. Y ahí se aplica el artículo 38 del 1759. Vas con el pendrive y te lo llevas. Claro, tendrías que ver este GDE, Sí. las siglas que le siguen, Sí. quién está tramitando ese expediente, hace unos BSRA, y entonces eso tiene que ser un expediente que existe. Mira, tiene una mesa. Por eso la misma es sobre tomar vista. Existe el expediente, pero no puedes tomar vista. No, a ver, obviamente que es un derecho extendido, asumiendo que en todo este íter, donde vos haces un reclamo a tu banco, efectivamente tenés una pretensión de las que estamos hablando que se puede que sí, entiendo que sí, bueno, yo alego que mi derecho, de mis libertades económicas están afectadas, bla, bla, bla. Pero sí, yo entiendo. No, pero la respuesta es tenés vos que ir. tenés que acudir al órgano, y ahí es así. En el año 2017 se aplicó, digamos, rige un nuevo texto ordenado de lo que es el reglamento de procedimientos administrativos, el 1759 del 72. Una de las principales reformas que hubo, porque estas reformas estuvieron dadas para intentar amalgamar un poco cómo habían sido las reformas relativas al expediente electrónico con el procedimiento administrativo, en la cual hay mucha terminología que de hecho ahora cuando veamos recursos algo vamos a ver.
Y una de las cuestiones que cambia, que modifica, son dos artículos muy importantes para los abogados, que son el 38 y el 76, porque son en esos artículos donde está materializada la vista. Y ahí lo que se genera es la vista electrónica de las actuaciones. Una de las modalidades para hacer la vista electrónica es que vos acudas con un dispositivo, es decir, un pendrive, vos vas y te dice, el expediente es tal, te chupás y te lo dan. O sea, eso no te lo pueden negar, o sea, no hay manera. Y tiene que haber a alguien de ahí, y si no te lo quieren dar, ahí sí, te tenés que poner firme y ya son cuestiones más metajurídicas, porque alguien te lo tiene que dar. Pero el problema está que esto es una cuestión que se necesita un avance en el expediente electrónico que va de la mano del acceso a la información pública en el sentido de que nosotros estemos las 24 horas del día con la posibilidad de acceder a un expediente administrativo. Que esto va a tener mucho impacto en la vista y sobre todo los efectos de la vista, porque principalmente para los abogados, sobre todo en el ámbito del régimen nacional, el hecho de pedir la vista es un tema muy utilizado para ganar tiempo, porque la vista tiene un efecto suspensivo. Que esto es uno de los cambios más importantes que va a haber con la vista y el expediente electrónico. Se prevé igual en esta regulación que mencionaba Álvaro, la vista sin suspensión de plazos, que es simplemente accediendo en línea a tu expediente con tu número de expediente. Pasa que lo que interpreto que te sucede en este caso es que con tu número de expediente no encontrás nada para hacer la vista electrónica sin suspensión de plazos, ni tampoco tenés una manera más tangible de identificar el expediente. En el caso que me contabas, igual adhiero que en alguna parte tiene que estar para tomarla, digamos, la vista. Te juro que no. ¿Existe sistema para que se salga que sea funcionario del No hay sistema. No hay. Tenés que tener... Alguien está en una... Claro, tendrás que ir personalmente. Tiene que generar un usuario. En nuestra provincia se necesita usuario de GDO, Sí. teniendo usuario puede seguir el expediente electrónico en todo momento. No, pero digo, como alguien en el central tiene que poder, existe el expediente del mundo. De vuelta, una recomendación práctica extrajurídica, yo no haría un proceso judicial por esto, pero un día iría con mucho tiempo a quedarme todas las horas que haga falta para llevarme una copia. Bueno, si nada de eso te funcionara, yo te doy la solución. En el marco de una diligencia preliminar o prueba anticipada, que es lo que se hace en la práctica con el expediente papel, podés solicitar al tribunal que exija que manden copia del expediente. Y ahí se agota el objeto del proceso. Tenés que ser lo suficientemente hábil para después atarlo a un proceso principal, para determinar la competencia. ¿Me entendés? Sí. Pero si fuera el caso que nada funciona, en el marco de esa diligencia preliminar o prueba anticipada, según como vos lo encuadres, vas a poder obtener copia del expediente. Pero eso ya implica judicializar lo que te están explicando, que en términos prácticos a veces no es efectivo. Vas a tener que hacer un oficio a la Procuración del Tesoro por el artículo 8 de la ley 25.344, o sea, te metes en un... O sea, la problemática que vos estás viviendo ya la vivimos con el expediente soporte papel. O sea, la mecánica se reproduce, lo que cambia es el soporte. Alternativa, no sé, un amparo por mora, si sí que tenés plazos vencidos para que te respondan algo. Tampoco, porque nunca él necesita ver el expediente. Bueno, no sé cuál es ahí tu... Vos querés ver el expediente para ver qué... ¿En qué estado estamos? No, te tenés que ir, vos vas a hacerme caso, vos te vas a Reconquista un día y vos vas con un pendrive porque te van a decir, no, usted no tiene, presentar la nota de que, porque ¿cuál es el problema? Siempre viene el tema de la oficina de la legitimación, en donde se invierte la pirámide de Kelsen, donde una norma reglamentaria busca muchas veces cercenar ese pedido de vista. Entonces, entiendo yo que vos has sido diligente, has motorizado el pedido de vista según correspondía, debes tener, como explicó Emilia, al menos un interés legítimo o estar representando a alguien que tenga un derecho subjetivo, independientemente de que sean obsoletas esas categorías, y con eso no hay manera. Y si no pedís que venga alguien del servicio jurídico y que te diga que no, cosa que sería ostensiblemente. Todos hemos tenido un tipo de encontronazo con la administración pública. Sí. Hay lagunas que no puedo resolver. Pero bueno, No hace nada. antiguamente, cuando no estaba la modificación a la ley provincial, todos andábamos con el famoso dictamen del AGG del año 94. ¿Qué significaba el derecho a tomar la vista? ¿No? Porque hasta se discutía si era mirarla de ojito
o el derecho a reproducir total o parcialmente todo el expediente. De hecho, hay un caso paradigmático de la Suprema Corte, que en un criterio excesivamente formalista, la causa Burrú, que yo siempre la cito, en 1980, una empresa toma visto un expediente en un municipio y la vista se la limitan únicamente a mirarlo de ojito. Cuando pidió fotocopia le dijeron que eso no estaba previsto en la ley. Entonces promovió un contencioso en la competencia originaria de la Corte. Y la Corte hizo rechazo in limine, porque consideró una nimiedad el planteo. Es más, le aplicó las costas, que en Varela, costas era excepcionalísimo, salvo los casos de temeridad o malicia. Así que fíjate lo restrictivo que ha sido siempre este tema de qué significa el derecho a la vista. Y hoy estamos en el año 2022 y seguimos sufriendo muchos de estos problemas. Especialmente en los casos donde vos tenés acceso a las 24 horas y lo que eso significa en términos de notificación. Porque eso es una trampa también. Hay muchos sistemas de la administración que tramitan por la plataforma de trámite a distancia, pero poco se percatan qué efectos tiene el mero hecho de consultar el expediente. Te voy a dar un ejemplo, Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene un régimen totalmente distinto al régimen general. Ahora yo voy a hablar un poquito este tema de cómo la legislación especial perfora el piso de la legislación común, pero bueno, no quiero robarte tiempo. No sé si, pero si alguno tiene otra duda, pregunta. ¿Alguno tiene una pregunta? No sé si... No, Tomás. Bueno, continuamos con... Sí, no, pero si alguien tiene, así no queda, digamos, el tema, más allá de que después podamos eventualmente retomar para aprovechar que esté más fresco lo que postuló Emilia. Si no tiene ninguno, continuamos. Bueno, continuamos. Avancemos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Álvaro Bautista Flores, abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, distinguido con el premio Joaquín González al mejor promedio de su promoción, magíster en contrataciones públicas por Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en contratos administrativos por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, de la UBA Austral Abierta Interamericana de Belgrano, de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Oficina Nacional de Contrataciones. Director de la Revista de Contrataciones Públicas y autor de más de 100 publicaciones sobre la materia, que ha participado como asistente, moderador, ponente en congresos y jornadas. Bueno, Álvaro, todos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, ante todo, te agradezco mucho, Martín, por la invitación y bueno, es un honor estar compartiendo panel con dos excelentes colegas y amigos. Bueno, teniendo en consideración el íter que tiene la jornada de hoy, lo que me va a tocar abordar a mí va a ser un tema que tiene mucha incidencia en términos prácticos, sobre todo para aquellos que pretenden ejercer el derecho administrativo como litigantes y también, desde luego, para quienes están desde el lugar de la administración y obviamente para quienes están en el Poder Judicial, que es cómo funciona el esquema o el sistema recursivo en el procedimiento administrativo. Que, digamos, independientemente de la crítica que se le ha realizado al sistema recursivo y al sistema que le sigue, que es el agotamiento de la vía, en donde podemos discutir si se erige como un sistema lógico, sobre todo desde el punto de vista del acceso a la jurisdicción. Lo cierto es que, más allá de lo que uno opine, más allá de la crítica que le pueda propinar, lo cierto es que es una cuestión que no puede ser soslayada por, sobre todo, los abogados. Y en este sentido es donde deviene la importancia y el interés práctico de ir desasnando un poco cuál es el alcance que, como vamos a ir viendo, tienen cada uno de los recursos y cuáles son las cuestiones que a ustedes como abogados, como interesados en la materia, no pueden de ninguna manera prescindir. Para comenzar, lo que tenemos que reflexionar es
qué se entiende por recurso o cuál va a ser el objeto de un recurso. En términos de procedimiento administrativo y salvando las distancias con lo que sucede a nivel judicial, el hecho de ejercer o utilizar la figura recursiva implica una impugnación, es decir, controvertir, discutir o objetar, en este caso, un acto administrativo, es decir, un acto emitido por un órgano estatal en el cual tiene la peculiaridad, que es lo que lo distingue de los actos de administración o preparatorios, que tiene una vocación externa, es decir, propaga sus efectos hacia terceros. Principalmente lo que circunda en la idea o en la virtualidad que tienen los recursos es que se da la afectación de un derecho o de un interés de la parte. Por eso es que este tema se engancha con lo que anteriormente ha venido señalando Emilia. En este sentido, teniendo en consideración que nosotros, para analizar la figura del recurso, tenemos que entender que ha existido un acto administrativo, lo cual eso también nos remonta o implica que si hubo un acto administrativo, inexorablemente debió haber habido un procedimiento previo, que es uno de los elementos que hacen a la legitimidad de este acto. Por tal motivo, teniendo en consideración estos dos elementos, primero el procedimiento como antecedente inexorable del acto, no podemos comenzar a dar la idea de ver cuáles son las distintas variantes recursivas que tenemos para dar embate al acto administrativo. Esto con una peculiaridad muy importante, sobre todo teniendo en consideración el derrotero y las demás clases que ustedes van a ir teniendo a lo largo de estas jornadas de actualización, en el sentido de que con la reforma constitucional del 94, más la puesta en marcha del fuero contencioso administrativo, se dejó atrás el criterio, la lógica de que únicamente el juicio contencioso administrativo es el juicio al acto, sino que, como ustedes van a ir viendo posteriormente, el acceso a la jurisdicción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires puede ser canalizado a través de diversos tipos de pretensiones. Esto me parece que es una cuestión no menor a detallar, pero que en el ámbito que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver que la lógica y el centro de la discusión va a estar dada por objetar y criticar ese acto administrativo. Ahora bien, este sistema recursivo, como habíamos dicho anteriormente, que lo vinculamos con el acto administrativo, porque lo que se va a controvertir allí va a ser su legitimidad, es decir, si tiene algún vicio en el objeto, en la finalidad, en la competencia, en la motivación, en la causa, en cualquiera de sus elementos, también se conecta con el procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo que, como cualquier institución del derecho, debe comenzar a ser analizada a través de sus principios. Por lo tanto, van a ver, y espero que esto lo vayan también internalizando, que el hecho de incoar y de que utilizar recursos administrativos implica conectar y rememorar principios tales como el informalismo a favor del administrado, formalismo moderado, el principio de la carga de la transmisión de la competencia, el principio de oficiosidad, verdad material, es decir, el mero hecho de plantear un recurso administrativo implica movilizar y que en la práctica se tengan que pensar todos estos tipos de principios. Centradas estas cuestiones que son muy importantes, sobre todo para entender la dinámica de los recursos y sobre todo cuando aparecen problemas, como yo lo denomino, aparecen los pantanos, los agujeros negros, que suelen complicar tanto a los operadores del sistema que carecen de conocimiento, y por eso es muy importante que ustedes hoy estén acá intentando aprender, intentando mejorar. Vamos a ver cómo funciona
este sistema recursivo. Como bien un poco lo señaló Emilia cuando estaba planteando su tema, en donde hacía diferencias entre las distintas jurisdicciones, el que está en La Plata por una cuestión geográfica, sobre todo si ustedes tienen la chance de trabajar cotidianamente en la profesión, van a ver que están inexorablemente obligados a tener algún grado de conocimiento de los procedimientos provinciales, municipales y nacionales. Que esto implica que en la distribución de competencias sean tres tipos de regímenes distintos que, si bien hay un tronco común, existen algunas diferencias respecto de cómo se regulan los recursos. Por tal motivo, siempre examinando cuál es la cuestión a examinar, tienen que prestar muchísima atención en este punto. Por tal motivo, vamos a tener procedimientos distintos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ya sea en la ley de procedimientos, la 7647, o la multiplicidad de regímenes especiales que existen. Esto también es un criterio importante a tener en cuenta. Vamos a tener una lógica similar, pero distinta a nivel municipal, con la Ordenanza General 267 del 80, y también esto va a sufrir alguna distinción cuando nos toca ejercitar alguna cuestión en el ámbito federal, en donde va a ser aplicable la Ley 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Centrada esta cuestión, vamos a empezar y a brevemente repasar cuáles son las principales vías recursivas que existen en el ámbito o en el terreno del procedimiento administrativo. Como dije, la cuestión subyacente en cualquier recurso propiamente dicho es la impugnación, la objeción de un acto administrativo, que no ha adquirido firmeza. Esto también es un terreno muy importante por lo que van a ver con Miguel. Por este motivo, más allá de que podemos encontrar en ciertos regímenes que se utiliza el vocablo recurso para caracterizar, por ejemplo, a la queja, o en el ámbito de la provincia de Buenos Aires al recurso de revisión, lo cierto es que más allá de que se le anteponga este nombre, técnicamente no estamos en presencia de lo que es un recurso. Esto es muy importante, sobre todo para la lógica que le vamos a ir imprimiendo acto seguido. Centrando esta cuestión, si tomamos como referencia los tres regímenes que mencionamos, podemos distinguir o abordar los siguientes tipos de recursos. El primero de ellos es el recurso de revocatoria, que recibe este nombre tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como a nivel municipal, pero que tiene una denominación distinta en el ámbito federal, porque se llama recurso de reconsideración. ¿Qué peculiaridad tiene el recurso de revocatoria? El recurso de revocatoria sigue la misma línea que cualquier recurso, que como ya huelga reiterarlo, implica criticar y poner en crisis un acto administrativo emitido por un órgano estatal, que va a ser resuelto y presentado ante el mismo órgano que lo emitió. Es decir, con el recurso de revocatoria o reconsideración, lo que se va a buscar es que el interesado, es decir, aquella persona que recibe los efectos de ese acto, busque que la misma persona sea quien lo resuelva nuevamente, que tenga la posibilidad de desdecirse, por así decirlo, de lo oportunamente decidido, y que, desde luego, se adapte a las previsiones que formula, en este caso, el recurrente. Cuestiones que no se pueden perder de vista, sobre todo en lo que es la articulación de los derechos, que es el tema del plazo. Como decía un profesor mío, el plazo es para los mortales, es decir,
para los que tienen derechos en su órbita, y sobre todo es la espada de Damocles de los abogados, lo que más los va a preocupar, o lo que más nos preocupa. Lo que uno primero pregunta cuando le traen una notificación, algo, ¿cuándo te notificaron? ¿Por qué sencillo motivo? Porque sin perjuicio de todos esos principios que rodean el procedimiento, principalmente el del formalismo en el ámbito del procedimiento administrativo, debemos recordar que los plazos son, en este caso, perentorios. Por añadidura, cualquier especie de recurso tiene que ser presentado dentro del plazo que estipula la normativa vigente. Normativa vigente que va a ser, ya sea la ley de procedimiento general o, y esto es muy importante que presten atención siempre los abogados, a lo que dicen los regímenes especiales, porque en muchas ocasiones se prevén plazos que son sensiblemente menores a los que prevé la normativa general. En este sentido, la primera cuestión inherente a los recursos es que cualquier recurso debe ser interpuesto de manera tempestiva. No va a ser posible invocar el principio del formalismo moderado para sortear un vencimiento en la interposición de un recurso. Esto como manera de principio que puede llegar a tener alguna especie de matiz en aras del artículo 15 de la Constitución Provincial, que seguramente, como ya lo mencionó Emilia, es el de la tutela judicial continua y efectiva. En este orden de ideas, el recurso de revocatoria, nivel provincial y municipal, va a ser interpuesto dentro del plazo de 10 días desde que el mismo fue notificado o que se presume la notificación del interesado, que puede ser, por ejemplo, con una toma de vista indicando que se notificó de dicho acto. Importante siempre el cómputo de los plazos, sin perjuicio de que la normativa provincial y municipal, al igual que lo hace la nacional, prevén que en caso de duda, y esto sí es una aplicación del formalismo moderado, se va a estar por la temporaneidad del recurso. Es decir, que si hay una duda o una cuestión no resuelta sobre este punto, sí va a ser en favor del administrado. ¿Qué aspectos podemos destacar del recurso de revocatoria o reconsideración en el ámbito nacional, que es la terminología que se sigue? En la actualidad se puede decir que es un recurso que es optativo para el administrado. ¿Por qué decimos en la actualidad? Y esto probablemente Miguel lo aclare y lo explique con mayor claridad. Por el hecho de que se fue progresivamente superando un criterio que generó situaciones horrorosas, a mi juicio, en temas de acceso a la jurisdicción, en donde se había supeditado la promoción de este recurso para poder abrir o habilitar la instancia, es decir, poder discutir la cuestión en sede judicial. Esto con una cuestión práctica que es imposible de omitir, que es que rara vez, con la promoción de un recurso, la administración revisa su criterio. Es decir, no puedo hablar acá de estadísticas, pero podría decir que el 99-98% de los recursos sirven de muy poco porque la administración no da marcha atrás con lo que oportunamente decidió. Entonces, es por eso que ahí va a venir la explicación del agotamiento de la vida. Todo este sistema recursivo únicamente está dado para que se pueda acceder posteriormente a la jurisdicción. Y es ahí donde venía la principal crítica a la obligatoriedad de este recurso de revocatoria que, como les decía, fue progresivamente perdiendo este carácter de obligatorio para pasar en un criterio al que adhiero a su carácter optativo. ¿Qué plazo existe para resolver este recurso? Que esto es un tema que tienen que tener en consideración al momento de ejercitar los derechos. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires es un plazo de 5 días el que van a tener que resolver. Plazo que se va a aplicar por la aplicación del artículo 77 de la Ley de Procedimiento.
plazo que se va a computar una vez que se produjo la prueba, siempre y cuando en el escrito se hubiese ofrecido, y que hubiesen intervenido los organismos de control, es decir, Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y Contaduría en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, y esto es una cuestión también con importantes ribetes en la práctica, ¿qué formalidades tiene la presentación del recurso? Y esto es de aplicación a cualquiera de los recursos que vamos a ir a abordar. Por regla, como así lo fijan las leyes de procedimiento, tiene que estar presentado con las formalidades que exige la ley, en este caso a nivel provincial y municipal son los artículos 29 y 33 sobre todo, y tiene que estar fundado el recurso. Es decir que, sin llegar al extremo de un recurso judicial, por la sencilla razón de que en el procedimiento administrativo no es obligatorio el patrocinio letrado, sí tiene que explicarse cuál es el porqué del recurso. Es decir, técnicamente lo que se tiene que explicar es cuáles son los vicios que tiene el acto. Ese va a ser el kit del recurso. Ahora bien, teniendo en consideración esta cuestión de la inexigencia del patrocinio letrado, se han dado varias situaciones en donde se ha preguntado o se ha decidido cómo juega esta situación, en el sentido de recursos que son presentados sin las formalidades exigidas, generalmente por personas que carecían de patrocinio letrado. Y es acá donde ha habido o se han generado criterios interesantes donde pudo verse la aplicación de este principio de formalismo en favor del administrado. Con un tema de no menor importancia, que es, en estos casos nunca hubo patrocinio letrado. Por tal motivo, va a ser muy difícil que, si hubo patrocinio letrado, por decir casi imposible, poder aplicar este tipo de elementos o cláusulas de salvoconducto, sobre todo para mantener viva la acción judicial. Sobre esta base, el tema más icónico es las notificaciones por disconformidad, que en muchos casos, sobre todo se ha dado mucho en el ámbito del empleo público, han practicado diversos agentes y posteriormente, cuando acuden probablemente un profesional para resolver esta situación, se encuentran con el problema del tránsito obligatorio por estas vías impugnatorias. Con carácter, diría, excepcional, la jurisprudencia de la Suprema Corte, en los casos de Lendone y Montes de Oca, ha admitido la virtualidad de estas notificaciones en disconformidad, otorgándole un carácter impugnatorio, es decir, de que esas expresiones, y en el caso de estos dos casos en el cual se había presentado un pronto despacho con una especie muy sintética de ampliación de fundamentos, se les dotó a estas intervenciones de un carácter impugnatorio. Esto también va de la mano con una cuestión también importante que vincula a este tema con el formalismo moderado, es que lo que se va a tener en consideración es la voluntad de impugnar independientemente de la calificación que se le haya dado al recurso. Es decir, por más de que se haya puesto recurso apelativo o con un nombre que no existe o con un nombre que está confuso, por ejemplo, recurso de reconsideración cuando en rigor es revocatoria, esa cuestión no va a implicar un óbice para darle tratamiento a esta impugnación. Esto también es un tema muy importante a tenerlo en consideración. Salvando estos supuestos, lo que se exige es la fundabilidad del recurso, es decir, que sea autosuficiente. Y por ese motivo, cuando esto no ocurre, por ejemplo a nivel nacional, se exige la obligación de fundamentarlo, es decir, que el que va a impugnar en un plazo generalmente de 10 días pueda ampliar, o mejor dicho, hacer efectivo esos fundamentos. ¿Qué paso sigue con posterioridad un recurso
de revocatoria o de reconsideración. Viene quizá el recurso, a mi juicio, que les puede llegar a resultar más conocido a todos ustedes, que es el recurso jerárquico. Recurso jerárquico que tiene su nombre en la propia lógica dinámica de la organización administrativa, cuyo uno de sus principios rectores, además del de la competencia, es el de la jerarquía, que va a implicar que el órgano inmediatamente superior sea el que reexamine el acto que emitió el órgano inferior. Cuestiones prácticas. ¿Dónde se interpone este recurso? Siempre se va a interponer ante el órgano que emitió el acto. Si fuese distinto, estaríamos no en presencia de un recurso jerárquico, sino más bien de un recurso directo, que estamos hablando de una cuestión totalmente distinta que excede el marco de lo que estamos hablando acá. Recurso jerárquico que en el ámbito provincial y municipal es de 10 días, es decir, entre revocatorio y jerárquico no hay diferencia de plazo. Distinto es lo que ocurre a nivel nacional, donde el recurso jerárquico es de 15 días. Por ende, si te olvidaste de meter el revocatoria, o por ejemplo pudo haber venido una notificación tarde al estudio, te queda esa salvaguarda de poder presentar el recurso jerárquico, porque no hay coincidencia entre los mismos recursos. ¿Cómo funciona la articulación de este recurso? Primero lo que hay que tener en consideración es si hubo o no anteriormente una presentación de un recurso de revocatoria o de reconsideración. ¿Por qué motivo? Porque, fruto a este principio de jerarquía, el hecho de haber presentado el recurso de revocatoria o reconsideración lleva en subsidio de manera implícita el recurso jerárquico. Por ende, si este recurso no se resuelve, o si se resuelve, va a terminar siempre siendo resuelto por el órgano jerárquico superior. En el caso de que no sea resuelto de manera expresa, el impugnante tiene la posibilidad de solicitar que se aboque el superior para el conocimiento del recurso y en ese caso va a tener la posibilidad de ampliar su fundamento. Misma situación va a ocurrir si hay una resolución expresa en contra, es decir, si se resuelve el recurso de revocatoria y esto va a hacer que esta cuestión se eleve al órgano que va a resolver el recurso jerárquico. ¿Por qué es importante el recurso jerárquico? Porque como van a ver con Miguel, va a ser su resolución el que agote la vía, el que emita ese acto que causa estado y que va a permitir que esa cuestión, en última instancia, termine siendo discutida a nivel judicial. Además de estos dos recursos, que a mi juicio son los más clásicos en el ámbito del ejercicio del procedimiento administrativo, y que también conllevan a muchísimos tipos de discusiones, por ejemplo, ¿qué sucede si se presenta o si se califican mal recursos ante una autoridad? Supongamos, hay una autoridad con competencia resolutoria final, es decir, que es la que agota la instancia y allí se presenta un recurso jerárquico, que es lo que se discute. Eso lo vas a abordar que es un tema muy interesante que quiero que lo escuchen a Miguel con la jurisprudencia actualizada de la Suprema Corte. Pero esto necesito que ustedes lo tengan en la cabeza para poder anidar con lo que va a abordar Miguel más adelante. Por eso necesito que esto lo tengan en la cabeza para que ustedes terminen de consolidar esta temática con el agotamiento de la vida. El otro recurso que se regulan en estos ámbitos es el recurso de apelación o de alzada. ¿Qué particularidad tiene este recurso de apelación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y a nivel municipal y de alzada a nivel nacional? Que parte de una lógica distinta, que esto obliga a rememorar algunos principios de organización administrativa. En estos casos, lo que está en juego no es una relación jerárquica, sino lo que se llama una relación de tutela, un control más atenuado que va a ser el ámbito del recurso. ¿Y cómo se da el mismo?
El recurso de apelación o de alzada es procedente para impugnar en sede administrativa actos que son emitidos por entidades descentralizadas o autárquicas. Autárquicas en el concepto que da la ley provincial, descentralizadas en el ámbito municipal, que, haciendo una interpretación amplia de estos dos conceptos, sobre todo el de descentralización, ingresa, por ejemplo, un ente autárquico propiamente dicho, como puede ser, por ejemplo, la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Vialidad, o inclusive una empresa pública, como puede ser APSA, BACSA, es decir, un concepto amplio de esta descentralización. Y lo que genera la promoción de este recurso, el cual debe ser incoado dentro del plazo de 10 días ante el órgano que emite el acto, es que va a ser acotado el margen de decisión respecto de ese acto. Básicamente porque emanan de una relación de tutela. Y en este entendimiento, la revisión del acto que haga el órgano, en este caso el órgano que lo va a ser o el gobernador o el órgano sobre la cual actúe este descentralizado, van a alcanzar únicamente a dirimir la legitimidad del acto. Es decir, no se va a poder involucrar en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Esto por qué motivo es? Porque es propio e inherente de haberle otorgado una competencia específica y particular a ese órgano. Esto es muy importante. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el efecto que va a tener el recurso, si tiene acogida favorable, va a ser de una especie de casación con reenvío. Es decir, se va a nulificar el acto y va a ser el organismo quien tenga que emitir una nueva resolución. Esto es un aspecto importante porque es una diferencia que hay a nivel nacional, en donde a nivel nacional, que se llama recurso de alzada, existe la posibilidad de que excepcionalmente quien resuelve el recurso puede a su vez emitir una nueva resolución, un nuevo acto. Esto es muy importante porque tienen que saber que este recurso de apelación o de alzada es optativo. Es decir, yo para acceder a la justicia no tengo que inexorablemente interponer este recurso, sino que es optativo. Tengo la posibilidad de ir directamente a la justicia o de generar un nuevo estadio de discusión que principalmente lo que busca es que el órgano, el superior, darle una especie de tirón de orejas al órgano emisor. Finalmente, sobre todo en el esquema provincial y municipal, nos encontramos con el último recurso, que es un recurso que, si se quiere, innominado, porque la propia ley no lo determina como tal, que es el que encuentra en el artículo 95, tanto de la Ley de Procedimientos Provincial como de la Ordenanza General, que son aquel recurso que se interpone contra actos generales. Los casos que mencionamos anteriormente, revocatorio, reconsideración, jerárquico o alzada y apelación, tenían como objeto impugnatorio un acto administrativo individual. En el caso de este artículo, acá estamos en presencia de un acto general. Acto general que puede tener un contenido normativo, como lo es un reglamento, el cual se inserta dentro del bloque de legalidad, o que puede llegar a ser un acto no normativo, como por ejemplo un acto por el cual se apruebe un concurso, un pliego de condiciones particulares o especificaciones técnicas en un contrato, es decir, que está dirigido a una pluralidad de personas, pero que no se va a quedar incorporado al ordenamiento jurídico. Esto va a ser importante porque el plazo para deducirlo, que como vamos a ver es mayor porque es de 30 días, va a comenzar a computarse desde la publicación en el boletín oficial, tratándose de un reglamento, o desde la notificación a los interesados
tratándose de un acto general no normativo. ¿Qué peculiaridad tiene en la provincia de Buenos Aires esta vía recursiva? Por regla es optativa. Es decir, sería una cuestión potestativa, facultativa del interesado la promoción de este recurso. Sin perjuicio de algunas apreciaciones que va a hacer Miguel, esta cuestión surte o sufre una cierta relativización cuando se está en presencia de que sea aplicado a regímenes especiales. Más precisamente me quiero remitir al ámbito o al terreno de las contrataciones públicas, en donde surge o es de aplicación lo que se llama la doctrina del sometimiento voluntario a los pliegos de condiciones particulares de las contrataciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se promueve una impugnación tempestiva de un pliego con antelación a la presentación de ofertas, más allá de que posteriormente o que no se haya cumplido el plazo que está mencionando este artículo 95, si esto no se realizó antes de ese momento, no va a poder, en este caso el interesado, ir atrás sobre esa cuestión. Por eso, y esto es muy importante, porque aquí se ve el juego de la especialidad y la generalidad en temas de procedimiento y en temas de vía impugnatoria. Bueno, con este esquema, por lo menos hemos dado un pantallazo de lo que ustedes tienen que tener en consideración al momento de examinar y reparar en cada uno de los recursos que componen o están presentes en el procedimiento administrativo. Y como vamos a ver ahora en breve, con la exposición de Miguel, cómo este tema repercute en lo que sería el corolario de la clase de hoy, que es el agotamiento de la vía. Muchísimas gracias por su atención. Sí, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna... ¿Las hacemos después? Como Así quieran, sí, que sí. bien, No, Sí, sí. no sé cómo están. Acá tenían dentro de internet algunas preguntas, pero ya contestaron. Me preguntaban si los días eran hábiles. Sí, todo día que corre en el procedimiento administrativo es hábil. Buena pregunta. No sé si dentro del salón alguno quiere hacer una pregunta. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a cómo consistirían los dos recursos, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. No entendí eso. El tema es así, porque, Pues yo estoy presento ante un acto, presento uno u otro. bueno, no necesariamente. Vos podés presentar los dos, o el hecho de que vos presentes la revocatoria va a implicar que si te lo deniegan o que si no te lo resuelven, eso se eleva al superior y ahí lo que termina corriendo es el jerárquico en subsidio. Pero sería como beneficio para el subsidio. Exactamente. Vos tenés dos maneras, o lo podés pedir vos, que lo eleven y que lo resuelvan, o expresamente lo tienen que resolver. También hay otra variante que ¿cuál es? Que vos quieras de manera expresa que te resuelvan el recurso de revocatoria. Sería como si fuera una revocatoria con una apelación en subsidio. Sí, y lo que termina sucediendo acá, que esto es importante, que estas soluciones se hacen a fin de dotar de mayor dinamismo a la resolución de los recursos. ¿Por qué motivo? Porque vos tranquilamente podrías interponer el recurso de revocatoria, pedir un pronto despacho para que te resuelvan el recurso de revocatoria e inclusive hacer un amparo por mora para que te resuelvan el recurso de revocatoria. Eso es un derecho que te asiste. Lo que sucede es que las leyes procedimentales, para dotar de mayor celeridad a la cuestión, te generan una presunción de que si en determinado plazo el recurso no se resuelve, se presume que sufrió una suerte adversa. Entonces, por esa circunstancia, vos podés solicitar que el mismo se eleve al jerárquico superior para que, en términos de la normativa provincial, se aboque a su conocimiento. Entonces, cuando llega ahí, es donde vos,
como impugnante podés ampliar o mejorar esos fundamentos. Es así como se da el juego de esta coexistencia y esta relación entre ambos recursos. Te lo explico en 2 líneas. El único recurso obligatorio en nuestro sistema es el jerárquico. Ahora, la ley prevé que si vos articulás la revocatoria, que es una opción en tu favor, porque quizás querés escuchar al órgano que tomó la decisión, que es el que tiene la competencia resolutoria, si vos articulás la revocatoria por imperio de la ley, va implícito el jerárquico. ¿Por qué? Porque el sistema quiere que siempre la voluntad que comprometa a la administración sea el órgano superior, que tenga competencia decisoria final y definitiva. Que ahora vamos a ver qué significan esas 2 palabritas. Que son la clave del sistema. Que es lo que hay que entender, porque final significa el que tiene la competencia decisoria última, que no siempre el que está en la cúspide de la organización. Por eso yo ahora propongo, y ya me meto en el tema, y presentarme en 2 líneas, Bueno. para no perder demasiado tiempo. Sí, bueno, ahora sí, el último exponente, el doctor Héctor Eduardo Oroz, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, donde es docente de grado, posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, docente en la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de La Plata, docente y director de la carrera de especialización de Derecho Público Provincial y Municipal, secretario y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Plata. Tiempo pasado. Bueno, miembro y fundador y secretario general de la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo, expresidente de la Asociación Bonaerense de Estudios Fiscales, miembro fundador de la Asociación Italo-Argentina de Profesores de Derecho Administrativo, y hacemos el director y coordinador de varias obras públicas, y ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas jurídicas especializadas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, agradezco la presencia de ustedes. Voy directamente al grano. Es decir, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que tenemos una reforma en el año 94 y que al año 2022 todavía subsiste un régimen vigente anterior a la reforma. Por lo cual esto genera un montón de problemas, especialmente con la existencia de más de 50 procedimientos especiales. Que esos procedimientos especiales en distintos ámbitos de la administración perforan lo que yo entiendo ese mínimo común que regula el régimen general. Acá se habló de la legitimación, por ejemplo. Si uno examina el estándar que se utiliza a nivel comparado de toda esta legislación, el marco general, los procedimientos especiales y la cláusula constitucional, que no se agota en el 15, porque a mi juicio creo que el eje rector de todo esto está en el 166, al delimitar, digamos, la configuración de la contienda administrativa, como en definitiva el proceso es la contracara del procedimiento, porque en el proceso se enjuician expresiones u omisiones en el ejercicio de la función administrativa. Que la función administrativa presupone que se exterioriza en el marco de un andarivel formal, que es el procedimiento. Por eso también es muy importante tener en cuenta el impacto que tuvo la reforma del 94 sobre la normativa de procedimiento, que reitero, ahora el mes que viene, el 23 de noviembre, se cumple 52 años, porque es del año 70, 23 de noviembre del 70, su entrada en vigencia, dice el artículo 135, es 60 días la promulgación, con lo cual supongo que en aquel momento habrá generado dudas, porque la promulgación presupone un acto previo a la publicación, y que además este tipo de normas no se promulgan, pero bueno, eso es otra discusión. Pero fíjense que el régimen general del procedimiento en provincia y el municipio que lo copió 10 años después, ha tenido 2 reformas que son intrascendentes. Primero, para aclarar qué significa el derecho a tomar la vista. Y después para incorporar el plazo de gracia, ¿no? Que ya la Corte, en el caso Cipollini, 2 años antes lo había declarado aplicable por vía jurisprudencial. Con lo cual nosotros tenemos, digamos, un postulado de avanzada en la Constitución con una legislación preexistente que está muy atrasada y que encima validamos jurisprudencialmente, porque en esto la Corte ha sido bastante responsable, porque si uno examina la jurisprudencia de la Corte en lo relativo al proceso, parece de avanzada.
Ahora, cuando paralelamente vemos cómo trata y resuelve las cuestiones de los recursos directos, se quedó 50 años atrás. Ahora vamos a ver un caso vinculado a la redargución de falsedad, que es un supuesto muy frecuente en el ámbito administrativo, que se ha declarado la inexigencia al agotamiento de la vía. ¿Por qué? Porque se hace prevalecer la legislación de fondo con la utilización de la pretensión autónoma de falsedad que prevé la legislación civil y comercial, o en su defecto cuando hay proceso por vía incidental por aplicación supletoria del CPCC, que es un caso bastante interesante. La Corte tiene el caso Adeco, fallado el año pasado, en mayo, y después tiene un paralelo, el mismo supuesto fáctico, aunque en un ámbito diferente, que es en materia laboral, donde la Corte dijo diametralmente lo contrario. O sea, frente al mismo supuesto fáctico, da una respuesta jurídica diametralmente opuesta. Esas son un poco las incongruencias que tiene el criterio jurisprudencial de la Corte, porque en el fondo lo que esconde ese criterio es mantener la ultraactividad de todo ese régimen anterior a la reforma, que genera todos estos problemas. Acá se habló de la legitimación. Por ejemplo, a la Corte le pareció muy fuerte decir que el estándar de la ley de procedimiento es inconstitucional, lo que claramente así lo es. La Corte echó mano, digamos, un artilugio para decir, bueno, cuando yo tengo dudas sobre la legitimación, utilizo el estándar del Código Procesal. En vez de declararla inconstitucional por el cambio objetivo sobreviniente del ordenamiento, acude a este mecanismo interpretativo. Era muy fuerte decir que el artículo 10 había devenido inconstitucional. Está claro que en las categorías que utiliza el decreto de ley está ahí ampliamente superada, absolutamente superada. Pero ojo, hay que tener cuidado porque hay criterios de nuestra Cámara, en lo contencioso administrativo de La Plata, que todavía se quedó apegada a la literalidad del texto, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 10 de la normativa provincial deniega la condición de ser parte, que a mi juicio no hay que confundirla con la cuestión de la legitimación, para mí eso también es otra confusión. Voy al caso de los actos de oficio, lo vamos a ver. La persona que se entera con la emisión del acto nunca participó en el procedimiento. ¿Está legitimado o no para recurrir? Porque si pueden recurrir únicamente las partes, él nunca fue parte. Se entera con el acto de oficio. Me parece que la noción de la legitimación excede la noción de parte. Hay que tener una visión más amplia. Lo que importa es si esa actuación a mí me afecta de alguna manera. Después veremos cómo, si mucho, poco, de qué modo se configura la contienda. Pero me parece que hay que superar la utilización de esas categorías. En ese sentido, yo hablo del impacto que tuvo la reforma, especialmente estos dos artículos, el 15 y el 166, y estos problemas interpretativos que genera la subsistencia de estos regímenes preexistentes a la reforma. Ahora voy a dar un ejemplo de una situación particular que se da con la ley de pesca, que es insólito el mecanismo, porque yo para acceder al juez, que está discutido quién, porque dice la Cámara, ahora el criterio de la Cámara de La Plata en el caso Copeca ha dicho soy yo, porque acá hay función administrativa, pero yo tengo que articular un recurso de reposición que lleve implícito la apelación. La reposición me la resuelve la autoridad administrativa, y cuando es denegatoria eso implica que automáticamente hay que elevar el expediente a la Cámara. Con lo cual es absurdo, es decir, seguimos en un esquema revisor que no se condice con estos postulados. Que acabó con esta idea de que el juez pide el expediente, confirma o revoca. Hoy el control, el juez lo tiene que hacer en el marco del debido proceso, lo cual presupone un A, un B y eventualmente un C. Tiene que haber contradictorio, tiene que trabar la litis, tiene que venir la autoridad administrativa a defender la legalidad del acto, tiene que existir la posibilidad de ofrecer y producir la prueba. Y sin embargo, digamos, este dispositivo que se considera que está vigente, prevé este mecanismo retrógrado. Con lo cual, un primer dato, que esto es lo que genera los problemas interpretativos, es decir, un viejo sistema con un postulado constitucional moderno y, a posteriori, la sanción y entrada en vigencia del Código Procesal Administrativo, ¿no? Porque a mí me asignaron el tema del agotamiento de la vía. Es más bien una cuestión de tipo procesal que procedimental, ¿no? Desde el punto de vista procedimental se podría decir que el agotamiento de la vía en la fase impugnatoria, porque a veces la vía se agota por vía de petición o reclamación, pero siguiendo un poco
la ilación de Álvaro, en la fase de impugnación, es decir, frente a la articulación de recursos que se consideran obligatorios, en realidad esto opera como un requisito o presupuesto para poder demandar. O sea, el agotamiento de la vía condiciona el conteo del plazo. Una cosa lleva a la otra. ¿Se entiende? Cuando el juez tiene que contar el plazo, ¿qué va a mirar? ¿Cómo se agotó la vía? Va a mirar cuándo se notificó el acto, pero no cualquier acto, sino el final y definitivo, que en los términos del código es el recaudo necesario para poder demandar. Entonces, digamos, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, lo que yo propongo es dejar de mirar este tema desde el punto de vista meramente ritual, porque ese es el gran problema que esto tiene. Se lo mira como una secuencia de cumplir simplemente un paso formal. Me parece que el tema del agotamiento de la vía, y en este sentido creo que está claro por qué el derecho procesal administrativo lo tenemos que estudiar a la fuerza los administrativistas. La teoría general del proceso no se ocupa, los que estudian el proceso civil y comercial no se ocupan, y ahora el de familia no se ocupan de estos temas, porque en definitiva, digamos, manejar razonablemente bien el tema del proceso implica conocer contenidos sustanciales del derecho administrativo. Y en materia de agotamiento de la vía, yo creo que hay que dar un enfoque desde el punto de vista de los principios de la organización. Porque esto les va a permitir resolver muchísimos problemas, por ejemplo, cuando hay un error de calificación del legislador, o cuando el legislador no califica el recurso, ¿no? El famoso recurso innominado, de cuál se trata, en qué ámbito estoy, dónde lo interpongo, qué requisitos debo satisfacer. Y por otro lado, un fenómeno muy frecuente que es la ausencia de pulcritud en el manejo del lenguaje técnico jurídico por parte del legislador, que muchas veces, por ejemplo, esto pasa mucho con las famosas agencias de recaudación, que pretende darle una impronta de descentralizado y termina siendo un híbrido, porque en definitiva las decisiones del órgano superior, que es el director ejecutivo, las revoca el intendente. Por lo cual, lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Entonces, esas incongruencias que muchas veces tiene el inadecuado manejo del lenguaje técnico jurídico, para el operador del sistema le generan dudas. Ahora voy a ir a un ejemplo del código. Yo la verdad que en su momento cuando lo estudié al asunto encontré 2 casos de la Corte, aplicando Varela, que habían abordado esta cuestión, es decir, que no era novedosa, no era algo que se me había ocurrido a mí, sino que era probable que esto pudiera ocurrir. Y me refiero puntualmente, y yendo al grano, los supuestos en los cuales se le reconoce efecto interruptivo a la promoción de la demanda, ¿no? Que es el caso del artículo 14, 1b, ¿no? Que regula, digamos, cuando no es necesario agotar la vía. Prevé 2 supuestos. Cuando la conducta de la demandada haga presumir la ineficacia cierta de acudir a la sede administrativa, y el caso de la carga excesiva o inútil. Ambos dependen, digamos, de alegar y probar, de circunstancias fácticas, con lo cual la utilización de estos mecanismos de excepción siempre exige, digamos, un requisito de actividad de quien lo alegue o lo invoque. Pero vean ustedes que a renglón seguido dice: la interposición de la demanda importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los recursos en sede administrativa. Es decir, es lo que se denomina la demanda prematura, es decir, cuando yo me apuro y sin estar expedita la acción, promuevo la demanda. Ahora, fíjense lo que aquí sucede. En el sistema vigente, el plazo para recurrir administrativamente siempre es sustancialmente menor al plazo que yo tengo para demandar. Dicho en otras palabras, un plazo de 10 o 15 días frente a un plazo de 60 o 90. ¿Está claro? No conozco ningún abogado que promueva la demanda a los 2 días de agotada la vía. Generalmente los abogados, por distintas razones, vamos especulando. Es más, muchas veces un juicio que no da para el ordinario lo inflamos para utilizar el plazo 90. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa este artículo? Es decir, un recurso que debiendo ser articulado fue omitido y se demandó, demanda prematura,
se articula la demanda en el día 89, ¿no? Yo tenía 10 para recurrir, pero 90 para demandar judicialmente. ¿Tiene efecto interruptivo en los términos de la ley? La verdad que genera dudas porque en primer lugar alguien haría la siguiente reflexión. No se puede interrumpir un plazo que está consumado, ¿está claro? Si yo tenía 10 para recurrir, pero articulé la demanda en el día 89, el plazo feneció. Ahora, ¿el legislador no se dio cuenta de esto? ¿Es una imprevisión del legislador? ¿No lo evaluó? ¿No lo analizó? En la Corte con Varela hay dos antecedentes, ¿no? Lo que la Corte siempre exigió es que la demanda, para reconocerle efecto interruptivo en los casos que es prematura, es decir, me apuro a demandar estando pendiente del agotamiento de la vía, la Corte siempre exigió que la demanda se articule dentro del plazo para recurrir administrativamente, con lo cual es la solución contraria a la que tiene el Código, ¿no? Otra lectura posible, que es por la cual yo me inclino, es que en realidad aquí se trata de una errónea utilización del lenguaje técnico jurídico y que en realidad lo que el legislador quiso prever lo que se llama una remisión de plazos. Es decir, en la medida que yo demande dentro del plazo para accionar, cualquier plazo que pudo haber estado en curso, se pueda haber consumado, se borra. Se considera plazo no corrido. Ahora, la literalidad de la norma no dice eso. ¿Está claro? No conozco ningún caso fallado por la justicia contenciosa en estos casi 20 años que va a cumplir la reforma, que haya abordado esta cuestión. Entonces ese es un tema que creo que hay que tenerlo en cuenta en una reforma futura. El otro problema que quiero destacar es obviamente el incumplimiento de dos leyes provinciales. Una tiene que ver con la famosa creación del digesto jurídico, ¿no? La ley 13492, publicada en el Boletín Oficial de 25 de julio de 2006, que esa tarea que se le encomendó a una comisión que se creó al efecto tenía la obligación de depurar un poco el ordenamiento, ¿no? Porque ahora vamos a ver que, de acuerdo a la doctrina Gainedu del 2003 de la Suprema Corte, cuando estableció esa vieja regla de que hay que estar por una interpretación que garantice el acceso y que en definitiva el agotamiento de la vía es un requisito de carácter excepcional, que debe de ser de interpretación restrictiva, estableció dos condiciones que no ha advertido que se le dé la importancia que tienen, ¿no? Allí la Corte exigió dos cosas para que el agotamiento de la vía fuera exigible. Primero, que esté expresamente previsto. Esto es, no cabe inferirlo por vía de interpretación. Tiene que ser inequívoca la exigencia del cumplimiento de este requisito. Segundo, dijo la Corte, tiene que estar previsto en un enunciado normativo de rango legal. Legal se refiere a ley, en sentido formal. Digo esto porque en esos 50 procedimientos especiales a los que yo hago referencia, en la gran mayoría, el requisito del agotamiento de la vía, sumado a otros requisitos de admisibilidad como el pago previo, están en normas de naturaleza reglamentaria. Son reglamentos. Con lo cual no hay duda que no satisfacen este recaudo de que estén previstos en una norma de rango formal legal. Y la otra condición derivada de esto dice que además de expresa tiene que ser una razonable consecuencia la exigencia de este recaudo. ¿Claro? Porque la idea es no contrariar el principio de accesibilidad irrestricta a la jurisdicción. Con lo cual, yo creo que con esto, si se le diera la importancia que tiene esto que la Corte dijo allá hace más de 19 años, creo que se resolverían muchos de los problemas interpretativos que generan la existencia de esta pluralidad de procedimientos especiales, ¿no? Que obviamente el viejo decreto ley en el 135 puso en cabeza del Poder Ejecutivo la competencia de eliminarlos gradualmente. Es decir, que todo convergiera a la unificación del sistema recursivo en los términos previstos en el régimen general.
Es decir, se van a cumplir 52 años y más que achicar, vemos que cada vez la proliferación, además de constante, es progresiva. Es decir, la inflación normativa de naturaleza reglamentaria en este sentido ha llegado a un nivel de descontrol total. Entonces decía, la necesidad de dar un enfoque sustancial y no meramente ritual, ¿no? Yo creo que hay que volver a darle una vuelta de rosca al estudio de los principios de la organización, especialmente acá Álvaro algo adelantó. Los problemas, digamos, del inadecuado manejo del lenguaje técnico se resuelven manejando razonablemente bien los principios. Porque si yo sé distinguir cuándo hay jerarquía y cuándo hay tutela, independientemente de la regulación normativa, voy a poder resolver el carácter optativo obligatorio del recurso, independientemente de la calificación que le haya dado el legislador. ¿No? Por ejemplo, sin ir más lejos, el Código Fiscal, por ejemplo, tiene un recurso de apelación ante el director ejecutivo contra una decisión que él emitió, con lo cual esto es absurdo desde el punto de vista de los principios de la organización. ¿Sí? La ley de obras públicas también habla de apelación cuando esperaba. Claro, bueno, la apelación a nuestro sistema presupone tutela, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es muy importante porque si uno tiene en cuenta los principios de la organización, las normas de procedimiento, más las normas que crean la estructura orgánico-funcional, que es otro aspecto muchas veces descuidado, estos problemas no se resuelven a priori. Muchas veces es necesario estudiar las normas que crean la estructura administrativa para saber si en realidad estoy frente a una estructuración dotada de una personificación o es puro palabrerío legislador. Y en realidad se trata de un meramente desconcentrado o de un órgano inferior. Y en este sentido, digamos, es importante manejar bien los principios de la tutela, la jerarquía, la vocación, básicamente la delegación administrativa, otro tema muy importante, porque ustedes saben que en nuestra legislación local y municipal hay un decreto 300/2006 que no lo cumple nadie y que no trae ninguna consecuencia si no se cumple. Generalmente la autoridad, muchas veces considerando en la parte final es donde se expresa la competencia, normalmente se dice el presente se emite en el ejercicio de las atribuciones conferidas y se citan las normas, que siempre hay que chequearlas, porque a veces se inventan competencias de normas genéricas, pero lo cierto y concreto es que muchas veces cuando estamos frente a la emisión de un acto en el ejercicio de la competencia delegada, no nos podemos llegar a dar cuenta. Y podemos estar articulando un recurso, y aquí vamos al otro tema, innecesario, improcedente, superfluo o inoficioso, ¿no? Que según la jurisprudencia tradicional de la Corte, tiene, digamos, no tiene la virtualidad de enervar el corrimiento del plazo de caducidad. Salvo en los casos que la administración lo sustancie y resuelva al fondo. Que eso es muy importante, ¿no? Que son los casos excepcionales que la Corte ha admitido, que son 4. Hay un caso muy conocido de la jurisprudencia, que es el caso Rodríguez Loreto, casualmente contra la Caja de Previsión Social de los Abogados, donde si bien es cierto que se declaró inadmisible la pretensión justamente por esto, porque se articuló el recurso vencido los 15 días que prevé la legislación especial, allí la Corte se tomó el trabajo de hacer una referencia de todos los supuestos en los cuales, aún siendo inadmisible por extemporáneo el recurso, se habilitó la instancia judicial, que son los casos en los cuales, de distinta manera, la administración, pese a poderlo declarar extemporáneo, abrió y resolvió el fondo. Son 4 supuestos que en el fondo son coincidentes, son casos en los cuales, no obstante ser inadmisible, desde el punto de vista temporal, la administración abre y resuelve el fondo, ¿no? Por ejemplo, cuando admitió tramitar y decidir los recursos interpuestos contra su propia resolución y luego en sede judicial se acordó de que el recurso era tardío, ¿no? No lo hizo en sede administrativa, lo hizo cuando puso la excepción de inadmisibilidad. La vieja incompetencia de Varela. En los casos que, desestimándose en definitiva por razones que hacían a su subsistencia y sin declarar la improcedencia formal de la petición ni del recurso, rechaza, pero no por razones formales, sino por el fondo.
En el caso que el acto resolutorio del recurso revocatorio deducido por el actor no menciona en sus considerandos aspectos algunos ligados con aquel presunto vicio, limitándose a desarrollar y decidir la improcedencia material del reclamo. Era inadmisible, pero igual va al fondo. O cuando el ente administrativo, al dictar las resoluciones impugnadas, no hizo mérito de los aspectos formales del reclamo. Y por fin, aplicó el mismo criterio en el supuesto en que el ente demandado, si bien resolvió rechazar el pedido en razón de que oportunamente se adoptó resolución al respecto, habiéndose agotado la instancia administrativa, en sus considerando a los que remite la parte resolutiva, se abocó al fondo de la cuestión. Como ustedes verán, son distintas manifestaciones de supuestos en los cuales abre y resuelve el fondo. ¿Está claro? Pero la regla es que el recurso improcedente, innecesario, superfluo, inoficioso, no enerva el corrimiento del plazo de caducidad. Hay un caso muy sonado que inclusive llegó a la Corte Nacional. Yo le hice una nota en el suplemento de Derecho Administrativo de la Ley por la injusticia del caso, que es el asunto Bocos. Bocos es un jubilado que le hizo un reclamo al IPS, le fue denegado, articuló la revocatoria del 74, que es optativa, se la denegaron y frente a esa denegatoria volvió a articular un nuevo recurso revocatoria. La administración lo entretuvo, fue al fiscal, al asesor, al contador. 3 años después le dijeron que el recurso era improcedente. Promueve el contencioso, el fisco opone la inadmisibilidad de la pretensión por plazo de caducidad consumado, la Cámara lo confirma, va a la Suprema no abre, pero hay una disidencia de Negri, llega a la Corte Nacional, y la Corte Nacional, atendiendo a la naturaleza del derecho debatido, entiende que hay un excesivo rigor formal. Lo importante de ese caso es que allí se deja entrever, que esto es lo que yo quiero señalar, que en aquellos supuestos donde la administración hace razonablemente creer al interesado que el recurso era necesario, y no obstante lo cual se lo sustancia y se lo resuelve, aunque sea por la inadmisibilidad formal, se hace, digamos, aplicación de esta vieja idea de que la administración tiene que actuar con buena fe, con lealtad, con probidad, y de que en definitiva no puede entrar en contradicción con sus propios comportamientos, porque de hecho la administración hizo razonable creer sobre las circunstancias del caso que este recurso podría haber sido necesario. Con lo cual, ese supuesto excepcional lo remarco porque allí lo que relativiza el rigor formal es la naturaleza de la cuestión debatida. Después también quiero señalar otra cuestión importante. Alvarito, avísame el tiempo, por favor. ¿Ya estamos? Esto sí es algo muy importante, que aquí algo se dijo, y yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque creo que la reforma produjo ese impacto. Yo creo que hoy la noción de recurso nosotros la tenemos que reconfigurar. El recurso clásicamente se lo consideró como un medio de impugnación contra una decisión, es decir, una expresión formal con contenido decisorio, individual o general. Ahora, yo planteo el siguiente supuesto. Imagínense un acto emitido por un órgano inferior que ejecuta materialmente la decisión, atento de que el recurso no suspende, ¿no? Y se produce un supuesto de ejecución irregular de esa decisión, que normalmente esa ejecución se traduce en comportamientos materiales, aunque no es el único supuesto, porque hay casos en los cuales también puede haber ejecución de esa decisión a través de otras expresiones formales. Doy un ejemplo que se presentó ahora en la práctica, el famoso marco normativo de regulador de los códigos de descuento. Se emitió un decreto, que ese decreto dejó en manos de la autoridad de aplicación establecer ciertos contenidos que le llamó reglamentarios. No sé si son reglamentarios, pero difirió, digamos, la fijación de esos detalles o pormenores para ejecutar esos contenidos generales del reglamento a la autoridad de aplicación, que a su vez emitió una resolución. Con lo cual eso en términos teóricos significa ejecutar el contenido de la decisión previa. Esos son típicos actos de ejecución, que no estando agotada la vía, yo tengo mis dudas si puedo no utilizar el mecanismo recursivo.
especialmente, digamos, los supuestos de actuaciones materiales. Pero en definitiva, y con esto cierro, lo que creo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, esta disfuncionalidad que se genera en la práctica de tener, digamos, una reforma constitucional, un código de avanzada, pese a las reformas que se le introdujeron, con la subsistencia de un régimen normativo anterior, que en muchos casos es incompatible. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Si alguno quiere hacer una consulta. Sí. Pregunta. Tiene que ver en relación a la posición de la doctora Manberti, pero Conversamos. se relaciona con todo. Uno de los graves problemas que tenemos es que no se evita el acto administrativo, por lo que uno no puede llegar ni a recurrir ni a votar la vida. En casos particulares, por ejemplo, en los sumarios, actualmente estatuto docente, artículo 139, hay sumarios que son prolongadísimos, provocando graves lesiones a los derechos del sumariado, de toda índole, pero básicamente no puede ascender, le pueden bajar la calificación, incluso hay menosprecio personal, porque es una persona que está sumariada. Entonces, para impulsar el acto administrativo, o sea, no importa los resultados, pero para que se expida, bueno, yo había pensado un amparo por mora. El amparo por mora exige algún tipo de notificación previa, tipo pronto despacho. No. O sea, esa es la herramienta teórica para impulsar cualquier tipo de, digamos, de acto de la administración. Habría que ver ahí qué hay pendiente en el sumario. No sé si es la... Y hay que examinar el tiempo. Sí, pero él quiere impulsar. Claro. Estamos hablando de... Sí, es la herramienta adecuada. Claro, el problema que tenés con el amparo por mora, no es necesario el pronto despacho, 76.3 te releva. Eso se discutió en el ámbito federal, lo mismo que el carácter excluyente de la vía. Ahí, dar por agotada